Todo lo que pasa nos es inmediatamente accesible como nunca antes históricamente. Es decir, los medios de comunicación hacen que cualquier cosa que pase en el mundo, ¿verdad?, tengamos noticia de ella inmediatamente. La cantidad de cosas que pasan ante nuestros ojos son infinitamente mayores que ninguna otra época histórica, ¿verdad? Es decir, a mi abuelo le pasaban, ante mi abuelo pasaban muchas menos cosas que ante mí, ¿verdad? Pero, sin embargo, aunque pasan cada vez más cosas, casi nada nos pasa. Es decir, nosotros asistimos como espectadores neutros e indiferentes frente a todo aquello que pasa, y a lo más le pedimos a lo que pasa una especie de excitación momentánea que es sustituida inmediatamente por otra excitación, ¿verdad? De manera que, ¿quién se acuerda ya de la guerra de hace 2 años? La guerra de hoy sustituye a la guerra de hace 2 años, el escándalo político de hoy sustituye inmediatamente al escándalo político de ayer, la matanza de hoy sustituye inmediatamente a la matanza de ayer, el amor de hoy sustituye inmediatamente al amor de ayer, etcétera, ¿verdad? De manera que aquello que pasa deja en nosotros como una pequeña vibración que es sustituida inmediatamente por otra pequeña vibración, ¿verdad? Pero nada deja como huella, ¿no? Luego hablaré un poco de la huella, ¿no? Nada deja como marca, ¿verdad? Es como si fuéramos seres leves, ligeros, ¿no? Seres a los que les pasan muchas cosas, pero nada de lo que pasa deja demasiada huella, ¿no? Pero la experiencia significa que algo nos pasa, ¿verdad? Es decir, el lugar de la experiencia siempre es experiencia de algo que no soy yo, pero sin embargo el lugar de la experiencia soy yo. Es decir, la experiencia es siempre experiencia de alguien, ¿verdad? El lugar de la experiencia soy yo, ¿verdad? Llamaré a ese nos, ¿no? Lo voy a nombrar con 3 palabras de momento, ¿no? La primera palabra será subjetividad, la segunda palabra será reflexividad y la tercera palabra será transformación. Si hablo de reflexividad, si digo que la experiencia es reflexiva, ¿no?, es porque ese nos de lo que nos pasa es un pronombre reflexivo, ¿verdad? Por lo tanto, la experiencia es un movimiento de ida y vuelta. La experiencia es un movimiento de ida, es un movimiento en que el sujeto sale de sí mismo para ir hacia afuera, ¿verdad?, para enfrentar algo que no es él, ¿verdad? Pero, sin embargo, la experiencia exige un retorno, exige que aquello que pasa me pase a mí, ¿verdad? No, eso sería la reflexión, ese movimiento de ida y vuelta. Eso es la reflexión. O sea, la idea clásica de reflexión tiene que ver con eso, ¿eh? Tiene que ver con un movimiento de salida y de retorno, ¿verdad? Lo del espejo, ¿no?, ¿verdad?, con un movimiento de salida y de retorno, ¿no? ¿Verdad? Por lo tanto, la experiencia tiene como ese momento de exteriorización, ¿verdad? O sea, uno tiene que salir de sí mismo, ¿verdad?, tiene que encontrar algo que no es yo para que haya experiencia, pero al mismo tiempo ese algo que uno encuentra tiene que rebotar en uno, ¿verdad?, de manera que ese algo deja en ti alguna marca, algún efecto, algún afecto, te afecta de alguna manera lo que ustedes quieran decir en ese sentido, ¿no? Si le llamo subjetividad, es porque el lugar de la experiencia es el sujeto, o dicho de otra manera, la experiencia es siempre subjetiva. Pero se trata de un sujeto que es capaz de dejar que algo le pase, es decir, que algo le pase a sus palabras, a sus ideas, a sus sentimientos, a sus representaciones, etc. Por lo tanto, el sujeto de la experiencia es un sujeto abierto, es un sujeto sensible, es un sujeto vulnerable, o es un sujeto, como a mí me gusta decir a veces, expuesto. Por lo tanto, al lado de la palabra subjetividad, pongan ustedes esas palabras, ¿eh? Apertura, es un sujeto abierto, vulnerabilidad, es un sujeto vulnerable, sensibilidad, ¿eh? Por ejemplo, la palabra que los griegos tenían para sensibilidad era estesis, de ahí viene estética, pero de ahí viene también anestésico. Entonces, ¿un anestésico qué es? Un anestésico es una sustancia que hace que no sientas nada.
¿verdad? Entonces, el mundo está lleno de sujetos anestesiados, es decir, de sujetos a los que no les pasa nada, ¿verdad? Por eso decía que la experiencia, el sujeto de la experiencia es un sujeto sensible, es decir, no puede estar anestesiado, ¿verdad? Es un sujeto no anestesiado, ¿no? Un sujeto que eso es una receptividad sensible de alguna manera, ¿no? Y también lo de la exposición. Lo de la exposición me interesa porque el sujeto de la experiencia es un sujeto que se expone a sí mismo en lo que le pasa. Es decir, se pone en juego a sí mismo en relación a lo que le pasa. Eso le llamo yo exposición. Por eso, en la experiencia lo importante no es ni la posición, es decir, la manera de ponernos, ¿verdad? Ni tampoco es la oposición, ¿verdad? La manera de oponernos, ni tampoco es la imposición, la manera de imponernos, sino que lo fundamental en la experiencia es la exposición. Es decir, solamente un sujeto expuesto, ¿verdad? Con lo que la exposición tiene también de vulnerabilidad, ¿verdad? Solamente un sujeto expuesto es un sujeto de experiencia. Eso tiene cierta relación con la educación. Yo tengo un amigo que tiene un texto muy interesante en el que viene a decir que la escuela, como un lugar cerrado, mi amigo viene a decir que la modernidad escolar pasa por sacar a los niños de la calle, ¿no? O sea, la calle es vista como un espacio potencialmente peligroso, etcétera, y los niños tienen que ser, digámoslo así, colocados en un espacio cerrado, protegido por lo público, ¿verdad? Protegido de la violencia del mundo, que es la escuela, ¿no? Entonces mi amigo Machelen dice, en ese sentido la escuela hace imposible la exposición, ¿verdad? La escuela de alguna forma inmuniza. Y mi amigo Machelen, sin que niegue la escuela, desde luego, porque ¿quién puede negar que la escuela es una conquista, ¿verdad? Y es una conquista irrenunciable, ¿no? Sin que niegue la escuela, intenta inventar trucos que tengan que ver con garantizar que la escuela, además de un territorio protegido, de un territorio, digamos, limpio, ¿verdad? Digamos, aislado de la violencia, de la explotación y de algunas cosas que no nos gustan del mundo de alrededor, además sea un lugar de exposición, ¿verdad? O sea, que la escuela se exponga a alguna cosa que sucede fuera de la escuela, ¿no? Eso de la exposición, ¿no? Pero esa idea de subjetividad, además de nombrar ese sujeto vulnerable, sensible, abierto, expuesto, etcétera, ¿verdad? Esa idea de subjetividad dice también que no existe la experiencia en general. Es decir, que la experiencia es siempre experiencia de alguien. O dicho de otra manera, perdón, que la experiencia es para cada cual la suya. Es decir, que cada cual hace o padece su propia experiencia de un modo singular, particular, irrepetible y único. Es decir, la experiencia es para cada cual la suya. Ese asunto de que la experiencia es para cada cual la suya tiene que ver con un par de cositas que para mí son cada vez más importantes y que vamos a ver cómo les suenan a ustedes, ¿no? Una de ellas es algo de lo que yo estoy cada vez más convencido, que es que las cosas esenciales de la vida, cada uno las tiene que aprender por sí mismo. Lo cual no significa que las aprenda solo, ¿eh? O sea, uno aprende siempre en relación con las experiencias de los otros, ¿verdad? Pero de alguna forma cada uno lo aprende por sí mismo. Es decir, el saber de experiencia no es un saber abstracto, es un saber singular, es un saber concreto, es algo que uno aprende por sí mismo, aprende por experiencia, digamos, ¿no? Porque a alguno le ha pasado algo, ¿no? Entonces, esa cosa de que uno todo lo que aprende lo aprende por sí mismo. Y esa cosa también de qué complicado es eso de la transmisión del saber de experiencia, ¿no? Esa cosa que la experiencia tiene a veces de autoridad. La gente que ya ha pasado por las cosas se creen con el derecho de decirnos a los que no hemos pasado por ellas lo que tenemos que hacer, porque como ellos ya lo han pasado, como ellos ya han hecho la experiencia, ¿no? Esa especie de pretensión ridícula de los padres, los curas y los pedagogos de todos los tiempos de evitarles a los jóvenes su propia experiencia, porque como yo ya hice la mía, te lo voy a decir para que tú te puedas ahorrar la tuya, ¿no?
Y eso lo dice Gadamer muy bien. Gadamer, que es uno de los grandes... Ay. Gadamer, que es uno de los grandes teóricos de la experiencia, dice: la experiencia no se le puede ahorrar a nadie, ¿verdad? Porque es para cada cual la suya, ¿verdad? Pero, sin embargo, a pesar de eso, ¿no? A pesar de que cada uno tiene que hacer su propia experiencia, ese hacer la propia experiencia no es para nada una experiencia solitaria. Es decir, uno aprende de la experiencia de los demás. Uno aprende poniendo en relación su propia experiencia con la experiencia de los demás. Es así, ¿verdad? Entonces, yo quería solamente señalar a un tema que para mí es fundamental como tema pedagógico, que es la cuestión de cómo se transmite el saber de experiencia, ¿verdad? Y al mismo tiempo apuntar hacia el carácter paradójico de esa transmisión del saber de experiencia, ¿no? Yo no sé si voy a decir una tontería, ¿no? Pero en estos proyectos que aquí están convocados, el de elegir la docencia y el de aprender enseñando, según me han explicado, si digo muchas tonterías me lo corrigen ustedes, ¿no? Es una cosa que funciona como con tutores, ¿no? Como si un docente experimentado tutelase a unos jóvenes inexperimentados que están introduciéndose, ¿verdad?, en un territorio de experiencia, ¿verdad? Por lo tanto, digamos que estos proyectos se sostienen sobre la idea de que uno aprende las cosas por sí mismo, pero uno aprende las cosas en relación a los otros. Es decir, los sujetos inexperimentados necesitamos de los sujetos experimentados no para que nos ahorren la experiencia, sino para que nos ayuden a elaborar la nuestra, ¿verdad? Les voy a poner un ejemplo tonto, ¿no? Yo no soy casi nada de lo que a mi padre le hubiese gustado que yo fuera, ¿no? Pero, sin embargo, mi padre y yo sabemos que gran parte de lo que yo soy se lo debo a mi padre. Y yo creo que el aprendizaje de la experiencia tiene un poco que ver con eso. La experiencia no es algo que se transmita mecánicamente.